Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy damos comienzo a la sección a la cual llamamos los actuales maestros enseñan como los clásicos. Sección en donde vamos a ver cómo estos maestros enfrentaban con técnicas más depuradas y más actuales a sus rivales, al igual que los maestros del pasado, y obviamente demostrando sus conocimientos y sus estudios, la importancia del estudio de los clásicos para el entendimiento y futuro y desarrollo del juego. Los maestros modernos se deben aplicar ya de forma más depurada, con mejor técnica y mejor conocimiento, ya que pueden estudiar, revisar partidas y ese tipo de cosas. Mucho más fácil con las bases de datos, la ayuda de módulos y todas esas cosas. Dicho todo esto, vayamos a la partida. Esta partida fue jugada en un Tata Steel Masters en el 2024 y la partida fue conducida por blancas por Giri Anish de 2749 de Elo contra Wenderman Max de 2625. Comienza la partida jugando Giri caballo F3 en la posición. Y las negras deciden responder con D5. Como vemos ya en las partidas actuales, las ideas de Reti y el ajedrez hipermoderno está a la orden del día. Muchas veces se hacen jugadas previas a un D4 o a un E4, ¿sí? Viendo más que va a ser el rival. Y como vemos, el estudio de esas partidas y esos maestros innovadores han llevado que el ajedrez se depurara y se jugara muchas veces de esta manera. El negro juega D5 y las blancas deciden jugar a E3. Y de nuevo otra idea muy interesante, seguido del caballo F3, de la Reti, del ajedrez hipermoderno que estábamos mencionando, estos grandes jugadores del pasado. Vemos como ya un jugador de la talla mundial de primerísima línea como Giri está amagando a jugar una india de dama con tiempos de más, y esto ya entra del ajedrez hipermoderno y más allá, porque ya no solo juegan ideas como caballo F3 de Reti, sino que ya empiezan a cambiar los colores para tener ese tiempo de ventaja, ¿sí? Al jugar un sistema de negras con blancas se tiene un tiempo de más que jugando lo de negras en sí, de ahí la sutileza. Y por eso E3 es la jugada que realiza Giri en el momento, y las negras continúan con caballo F6, de nuevo en cierta medida viendo si las blancas van a continuar jugando D4 y C4 y entrando en un gambito de dama normal, o se decantan por hacer otra jugada, como en este caso hizo Giri, que es B3, y como vemos está planteando una india de dama con colores invertidos y la ventaja del tiempo de más. Que de paso podemos decir que estos jugadores son muy estudiosos y hayan estado viendo Giri en su base de datos que el jugador de negras tiene unos resultados muy adversos contra una india de dama. Por eso es que esté jugando con colores invertidos esta línea. Todo ese tipo de cosas estos jugadores hoy lo hacen y por eso están muy bien preparados, y por eso, gracias a Alekhine y su demostración de que la preparación concienzuda, dedicada, no solo del ajedrez sino del estudio de las partidas del rival, puede hacer que haga la diferencia. Aquí con Giri lo estamos viendo desde las primeras jugadas. Las blancas, luego de B3, ven que las negras se deciden por E6, ¿sí? Preparando algún día un C5 posiblemente, pero dándole paso al alfil de F8 para poder ser desarrollado. Y las blancas continúan con la idea normal, que es alfil B2. Si hicimos B3,
La continuación natural es la jugada alfil b2 para seguir creando situaciones ya desde el punto de vista de caballo e5 y f4 y cuidadosos ataques de estructuras de holandesa, pero más que nada hay que llevar al alfil donde uno había planeado, que es justamente la casilla b2. Las negras optan por hacer la jugada alfil d6, no alfil d7, sino más agresivo alfil d6 porque está mirando el punto h2. Por eso de ahí que saquen el alfil de esa casilla y ya obviamente que luego de c5 y caballo c6 van a tratar de defender fuertemente la casilla de 5 para que ninguna pieza se instale en esa casilla. Esa es la idea también de alfil de 6 en este momento. También podría ser un dama e7 para e5, inmovilizar el centro. Las blancas hacen c4, ¿sí? Ya empiezan a haber contactos centrales. El c4 va dirigido a luego en algún momento poder sacar el caballo por c3 y que el peón no quede retrasado. Por eso esta jugada es necesaria. Queremos hacer notar que las negras antes de hacer el enroque corto primero jugaron c5 a la espera del caballo c3 de las blancas que obstaculiza la diagonal de dicho alfil y que mira el enroque negro, con lo cual ambos jugadores están teniendo las mayores sutilezas antes de crear acciones activas en el centro. Y las negras, como veníamos diciendo, terminan enrocándose rápido en la posición. En este momento, las blancas continúan con las ideas que va más allá del hipermodernismo. Y esa jugada que realizan es muy interesante porque la vemos en muchos jugadores de hoy en día. El precursor de estas ideas innovadoras, uno de los más grandes, quizás el más grande de todos porque lo hace constantemente, es el ex campeón del mundo y actual número 1 de las 3 categorías, Magnus Carlsen. Y Giri, copiando en cierta medida ese tipo de ideas, realiza la interesante jugada G4. Como vemos, es una jugada muy innovadora porque en el tiempo de los clásicos estas jugadas no existirían porque se la tomaría como un claro o una clara señal de debilidad, ya que el blanco avanza el peón, rompe su enroque corto en el flanco del rey y en cierta medida las negras buscarían un contragolpe central. Lo que pasa que tenemos que decir también que por otro lado existen las excepciones, y como Giri también es conocedor de ese tipo de ideas de los clásicos y todo ese tipo de cosas, sabe que justamente el contragolpe en el centro es muy difícil de hacer. Tienen la posibilidad de enrocarse largo para generar una partida de ataque, lo cual es la idea del G4 muy sutil. Y las negras tienen que jugar muy precisas porque son las que van a sufrir el ataque en sí. Y por tercero, esta idea posiblemente haya sorprendido al bando negro, ya que el blanco generalmente en este tipo de posiciones suele desarrollar el alfil para luego enrocarse y seguir la partida con lineamientos normales, así sean colores invertidos o como estábamos diciendo. Pero al G4, claramente el blanco está teniendo una ventaja porque está metiendo no una novedad, pero sí una idea que si el bando contrario no la tiene vista, corre todas las de perder. Y vamos a ver cómo sigue la partida en este momento. Las negras deciden hacer caballo c6, deciden desarrollar las piezas porque quieren contragolpear el centro, ya porque saben también que ante un ataque en un flanco un contragolpe en el centro, pero las blancas continúan con su idea y continúan con g5, expulsando el caballo de f6, el caballo se retira a e4, d7 es más pasivo, en e4 genera ciertas amenazas y en cierta medida molesta el desarrollo del blanco, ya que sabemos que el blanco se va a querer enrocar largo para generar un ataque. Y por eso, como primera medida, las blancas comienzan a defender el punto principal de la idea, que es el peón que ha llegado a G5,
Porque ese peón que se encuentra en esa casilla, justamente, va a ser el que va a permitir convertirse la posición del flanco de rey de las blancas en un ariete para abrir el flanco de rey de las negras y poder ganar por ataque la partida. Por eso las blancas no hacen caballo por caballo. Las negras continúan con torre E8 porque siguen con las ideas de avanzar el centro y generar una apertura para explotar el rey que se encuentra en el centro del tablero. Las jugadas son lógicas. Y ahora dama C2. Las blancas desarrollan su dama a una óptima casilla como es la casilla C2, que en la mayoría de las posiciones es la casilla, digamos, privilegiada para la dama, ya que domina la columna, mira la diagonal, muchas veces se puede montar la máquina de esa diagonal, pero sobre todo hace presión sobre la casilla E4, cuestionando el caballo de E4 y diciéndole, bueno, si no te pueden defender, porque te generarías más debilidades en el flanco de rey, por ejemplo F5, permitiría por ejemplo tomar al paso y abrir más la posición. Invita a las negras a que hagan caballo por C3, ¿sí? Para evitar que las blancas no ganen un peón luego de los cambios en E4, pero de nuevo otra sutileza de Guiri muy interesante, porque uno diría, si continuamos tomando con alfil o continuamos tomando con dama, y la partida sigue, y la idea de enroque largo y todas esas cosas. Pero Guiri va con una idea más profunda en la posición, y luego del caballo por C3 inicia una jugada muy interesante que es la jugada de por C3. Y esta jugada le vamos a poner los dos signos de admiración, porque si bien sale lo tradicional, la toma de alfil o la toma de dama, es una jugada muy profunda, porque no solo este peón evita que haya un caballo B4 o un caballo D4, sobre todo el caballo B4 que se podía hacer, que iba a ser muy molesto como contrajuego para las negras y muy molesto para las blancas. Y segundo, que como las blancas saben que se van a enrocar largo, cuando la torre, luego del enroque largo, termine en D1, va a hacer incidencia en esa columna y también va a tener un cierto contrajuego por esa casilla. Remarcamos todas estas cosas para que veamos el nivel de perfeccionamiento y de mejoras de ideas de estos jugadores y justamente las innovadoras ideas como tomar un peón y bloquear un alfil o jugar un G4 y G5 prematuro, que todo está justificado obviamente, y si está justificado y estudiado es perfectamente jugable. Luego de D por C3 y en vista que H5 y G6 se vienen en el momento luego del enroque largo, las negras terminan jugando G6 y H5. Las blancas no quieren perder más tiempos, quieren abrir la columna H y debilitar el flanco del rey con cambio de peones, a lo cual las negras deciden jugar caballo E5, porque también quieren sacar las pocas piezas de juego que tienen las blancas en la posición. El caballo F3 es una pieza que está jugando, y si jugamos caballo E5, luego de caballo por y alfil por, no solo le quitamos el caballo F3, sino que logramos ubicar el alfil en la gran diagonal para que defienda el flanco del rey y cubra las casillas negras que están débiles a raíz de la jugada G6. Por eso, caballo E5 es una muy buena jugada de las negras que demuestra entendimiento, pero lo que pasa, el blanco está llegando muy rápido y ese es el gran problema que enfrentan las mismas. Las blancas se terminan enrocando largo y ahora alfil G7, el alfil se retira para cuidar la posición de la mejor manera, ya que su función óptima en un fianchetto es estar en G7 en este caso, o en B7 si el fianchetto fuera por el flanco de dama. Y ahora F4. Como vemos, las blancas siguen avanzando los peones. El peón G tiene que estar defendido, porque si ese peón cayera, si fuera comido por la dama de D8, sería un peón de menos y no sería tan fácil atacar. No podemos sacrificar los peones porque sí, y esa es la idea de por qué justamente Guiri tiene que hacer F4 en la posición. Notemos que el alfil de B2 sigue atrapado en la posición y
Por ejemplo, las blancas, luego de una 6 de las negras, podrían hacer un peón por peón, un peón por peón y un C4, y el alfil empezaría a jugar, o podría ser cambiado por el alfil defensor a casilla G7. Es una posible idea que siempre hay que bosquejar y tener en cuenta, y cuidado que el peón de D3 obviamente está en el aire, ¿sí? Por eso F4 antes que nada de todos esos temas, y a E5, primero H por G6 para abrir líneas, y ahora de nuevo una muy buena jugada, alfil de 3. El alfil no solo sale mirando el punto G6 con posibles sacrificios y entradas de dama, sino que también las blancas preparan un dama H2 para seguir atacando en la posición, y como vemos, las blancas están atacando prácticamente solas y las negras todavía no han logrado crear un contrajuego necesario para contrarrestar todas las ideas. Y volvemos de nuevo al alfil de B2. El alfil increíblemente está jugando en la posición, a pesar que haya un peón en C3, porque está ayudando a custodiar la casilla de 4. Acá lo trascendente es el alfil que mira G6 y el pasaje de dama a la casilla H2. El alfil inclusive puede ser cambiado el día de mañana por el alfil de G7, por eso al blanco no le preocupa que esté el peón en C3. De ahí esta idea moderna de Giri llevada en la partida. Y las blancas, luego de alfil D3, se encuentran con que las negras toman en F4, porque deciden abrir la columna, y a E por F, dama C7, y como dijimos, si el peón de G5 no podía haber caído, empiezan a mirar el punto más débil de las blancas, que es el peón de F4. Si el peón de F4 cae, la posición y el ataque podría llegar a caer, por eso es que luego de dama C7, torre H4, de nuevo una buena jugada. La torre se dirige a defender el peón, va a permitir un doblaje, y si quiere el blanco va a poder triplicarse inclusive con la dama y las dos torres. Por eso la fuerza de torre H4, y cómo las blancas están luchando contra los planes de las negras, que es justamente comer ese peón y crear un contrajuego. Las negras deciden comer porque quieren seguir abriendo la posición. Están esperando que las blancas inclusive hagan un alfil por C4, lo cual es posible, y cuidado con dama por G6 y todas esas cosas, pero obviamente alfil E6 sería una jugada que contrarreste todas esas ideas, y en cierta medida el ataque blanco está siendo parado. Por eso es que en este momento Giri continúa con una idea que habíamos mencionado antes, que era la posibilidad de desarrollar un ataque en el flanco de rey en base a la jugada alfil por G6. Muy buena jugada, porque luego de F por G6 y dama por G6, no solo las blancas han creado un fuerte ataque en el flanco del rey, sino que a cambio de ese sacrificio de pieza tienen dos peones pasados que están a pasos de amenazar al rey, y la entrada de las torres a atacar por la columna, con lo cual hay muchas amenazas de mates muy difíciles de parar, y por eso la estrategia blanca desde el G4 jugado se está haciendo notar de manera magistral. Las negras por eso juegan rey F8 para tratar de escaparse con el rey hasta el flanco de dama, pero como dijimos, F5 ahora, limitando la salida del alfil de C8. Y a dama F7, con la clara intención de cambiar damas, las blancas primero hacen un dama D6. El cambio de dama ayudaría a parar el ataque a las negras en dicha posición. El rey tiene que volver a G8 porque es la mejor jugada, ¿sí? No pueden tapar porque se exponen a dobles y esas cosas. Y a F6, siguiendo creando más presión y atacando el alfil. Prácticamente ese alfil está casi perdido. Cuidado con las ideas como alfil H8, porque puede inclusive haber sacrificios de torre en la situación en que se encuentran las negras, o un doblaje mismo amenazando capturar el alfil ya que está copado, sería ganador.
deciden jugar dama G6 para acomodar la dama y, en cierta medida, cubrir los huecos que están prácticamente sin defender por los peones de las negras, pero es una jugada que solo dilata la derrota, ya que luego de dama G6 siguió dama F4. Obviamente el peón de G5 era el objetivo nuevamente de las negras para tratar de capturar ese peón y eliminar los peones que son muy fuertes en el ataque. Por eso dama F4. Y ahora dama F5, complemento la idea dama G6. Si no puedo comer el peón de G5 te quiero cambiar damas, pero dama G3 de nuevo. Esquivando el cambio, apoyando el peón de G5, preparando el doblaje de torres. La técnica de Guiri es impecable en este momento. Y alfil E6, el alfil sale para conectar las torres, traer la otra torre al centro y de paso empezar a tratar de defender las casillas blancas, las cuales son muy débiles por la falta de los peones. Pero F por G7, ese alfil no se podía defender, lamentablemente iba a caer y ni siquiera podemos comer el peón de G7 porque eso sería exponer al rey a más jaques y amenazas. Por ejemplo, un posible dama C7 si el peón fuera comido. Cuidado con eso. Si rey G7, dama C7. Y si corrimos de dama, por ejemplo, dama E5. Y vemos todos los problemas que las negras tienen en la posición. Por eso, luego de F por G7, el alfil se retira a la casilla F7. Pero y ahora torre F4. La torre cambia de posición porque las blancas entienden que el alfil es un defensor muy importante y cuidado con el sacrificio de calidad. Por eso dama E6 se mantiene la dama lo más cerca posible. Y ahora dama H2. La torre se mueve con ganancia de tiempos a la casilla F4 para permitir que con la dama pueda ir el blanco a H2 y amenazar un dama H8. Todo con ganancia de tiempos. Y es por eso que ahora sigue comer el peón. Pero, de nuevo la táctica de Guiri es fenomenal. Las negras esperaban un dama H6 y una cierta resistencia, pero lo que pasa que dama H6 tiene el problema de que así sea ganador en jugadas para las blancas, el problema es que el alfil de F7 queda en el aire en los cambios, ¿sí? Y las blancas no quieren cambiar damas para ganar la partida, por eso deciden sacrificar la torre primero en F7, muy buena jugada, y luego de dama por F7, otra fina jugada por parte de las blancas, no dama jaque, porque el rey se va a G8 y en cierta medida se defiende. Recordemos que el alfil está bloqueado. Hacen la fuerte jugada G6, muy fuerte en dicha partida, porque si comemos con rey, torre jaque y torre F1 ganarían la dama, y si comemos con dama, torre G1 ganaría la dama. Por eso la fuerza de G6 y por eso dama E6 es la única jugada, a lo cual siguió otra jugada magistral, no dama jaque, sino una más brillante, torre D7, y las negras abandonan por la sencilla razón que si el rey sale a bailar va a recibir mate, y si dama por torre, dama H7, ganaríamos la dama. Una brillante partida de Guiri, jugada de manera magistral.